Señor Jesús, alabado sea su nombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 2. Gloria al Señor. Efesios 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que son vida, son espíritu y son verdad. Gracias te damos por ella, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salvo por gracia es el tema. También el título de la lectura que acabamos de tener. Salvo por gracia. Aquí el apóstol Pablo va narrándole a los efesios y le va diciendo. Pablo constantemente le hablaba y le escribía en las cartas que enviaba a los hermanos en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Pero siempre Pablo instaba a los hermanos a recordar, a memorizar, que no nos olvidásemos de la palabra ya dicha, por la palabra de Dios, que no nos olvidáramos, que hiciéramos memoria día tras día de la palabra de Dios. Y dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se está refiriendo a cada hermano, a cada persona que ha reconocido y que Cristo ha venido a la vida de esa persona y lo ha sacado de esa vieja manera de vivir. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos está haciendo un recordatorio, nos está recordando que en otros tiempos, hoy, nosotros no caminamos como el mundo camina. No corremos las aguas de ellos, pero sí en otros tiempos íbamos como ellos caminaban, caminábamos como ellos lo hacían. Y el apóstol Pablo aquí nos hace memoria de que recordemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos, que recordemos muchas veces de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha librado, de pozo donde Dios nos sacó cuando estábamos ahogándonos. Así como dice el salmista, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí mucho de lo que hoy estamos aquí y de lo que hoy cuando empezamos a alabar al Señor, le damos gloria, le damos honra, porque solo nuestras almas saben de dónde fueron sacadas. Solo nuestras almas saben de lo que hemos sido librados. Por ende, aquí el apóstol nos hace memoria de esto y nos dice que en otros tiempos nosotros también caminábamos como hoy el mundo está caminando. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, recordemos siempre esto, nada hicimos, nada hemos hecho, ni somos merecedores de tan gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de aquellos que le aman, de aquellos que obedecen, de aquellos que escuchan su voz. Porque fue un sacrificio para el mundo, pero el mundo no lo ve así. El mundo no lo ha recibido así. Y aunque estamos viviendo, el mundo vive el mejor momento
porque está viviendo el momento de la gracia. Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, decía Juan el Bautista, está entre vosotros. Jesucristo estaba ahí para salvar, para sanar, para restaurar. Y de igual manera hoy lo sigue estando. Jesucristo vino a buscar aquello que se había perdido. Aquello que habíamos perdido en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Se perdió la relación entre Dios y el hombre. Y por ende, el hombre cayó en pecado. Por eso es que dicen las Escrituras que todos los que están en Adán están bajo muerte, bajo la maldición de la ley, están muertos. Pero si por un hombre entró la muerte, por un hombre la vida, Jesucristo. Pablo nos recuerda todo eso, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, ¿qué hice para merecer esto? Nada. ¿Qué hizo usted para ser restaurado, para ser limpiado, para ser sacado en el mundo en que usted vivía? Nada. Es una gracia que el Señor Jesucristo ha colocado en nosotros, que nos ha limpiado, que nos ha lavado, que nos ha dado un nombre, que nos ha sentado, nos sacó del pozo de la desesperación, ahora nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, para que le alabemos, para que le glorifiquemos y para que testifiquemos de su grandeza, de su amor, de su misericordia, para que le hablemos al mundo lo importante que es y lo necesario que es que el hombre deje de vivir en pecado y que invoque al nombre de Jesucristo y que lo llame, que le pida, que apele a su misericordia. Estos son los tiempos, mis hermanos, que prácticamente estamos viendo cosas que antes nunca habíamos visto. Pero son los mejores tiempos para el creyente. Porque son los tiempos que la Biblia nos ha descrito. Son los tiempos que la Biblia nos ha dicho que iban a acontecer para la venida del Hijo del Hombre, para la venida de Cristo. Todo esto iba a acontecer. Por eso nos alegramos, nos gozamos, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Pero tenemos que llevar ese mensaje. Tenemos que hablar la predicación del evangelio. Tenemos que decirle al mundo que todo esto lo ha hecho Cristo. Que Cristo nos ha salvado de pura gracia. Que nada hemos hecho. Y que si hoy estamos aquí es por su amor, por su infinita misericordia. De igual manera ellos que son enemigos y que están como hijos de desobediencia, que están bajo la autoridad y bajo el mandato del maligno, que es el príncipe de este siglo. Así como nosotros, Dios nos trajo a la luz, también ellos pueden venir. También ellos, que si Cristo no ha venido, es porque hay iglesia esparcida, es porque hay muchos hijos de Dios que necesitan ser restaurados, ser limpiados por la palabra de verdad. Dice 1 de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. En estas últimas semanas se ha estado hablando en las escuelas bíblicas, hablando en cuanto a lo que es el pecado, en cuanto a que el pecado no puede enseñorearse de los hijos de Dios, en que los hijos de Dios no cometen pecado, en que el pecado es un asesino, que como hijos de Dios debemos estar lejos, absolutamente tenerlo alejado de nosotros. Porque es que el pecado no mira cara, no mira condición. El pecado solo respeta a Cristo. Pero aquellos que están revestidos de la sangre del Cordero tienen que mantenerse firmes. La Biblia dice que si pecáramos, abogados tenemos, pero no lleguemos a esa parte, mis hermanos. No lleguemos a esa partecita donde tengamos con llanto, con lágrimas, con temor, con temblor, clamar a Cristo. Y sí, si pecamos, tenemos que arrepentirnos. Es lo correcto.
Y es lo que la Biblia manda. Pero si podemos evitar ese paso, vamos a hacerlo, mis hermanos. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque toda transgresión tiene que ser castigada. Si pecaremos, tenemos a Jesucristo, abogado justo. Pero la consecuencia no nos la quita nadie. ¿Por qué estas palabras? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser sabios. Y la Biblia le hace un reconocimiento a los hijos de la tiniebla. Dice que son sagaces. Más muchas veces que nosotros. Entonces nosotros debemos asumir que si la Biblia dice que esos que andan afuera son sagaces, debemos cuidarnos. Debemos tener sumo cuidado. Porque es que una salvación tan grande no podemos descuidarla, mis hermanos. Fue una salvación a precio de sangre, sufrimiento, quebrantamiento, dolor. Que Él lo padeció porque Él quiso. Porque si Él como rey, Él como Dios pudo haberlo detenido. Pero Él no lo hizo porque Él agradó a su Padre. Le dijo, había que buscar un sacrificio perfecto. Cristo era ese sacrificio. Era perfecto y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y no fueron los sacerdotes, ni fueron los reyes que lo llevaron a la cruz y que le quitaron la vida. Él dice que Él puso su vida por nosotros. Esa alabanza dice sublime gracia. Que siendo nosotros pecadores, Él murió, fue afligido, fue quebrantado. Y uno se pone a escuchar y usted se pone a analizar. Todos esos latigazos me correspondían a mí. Todo ese maltrato me correspondía a mí y con justa retribución, porque Él no se lo merecía. Pero nosotros en otros tiempos, cuando éramos hijos de desobediencia, sí lo merecíamos. Muchas veces, aunque nos cause dolor, aunque nos cause tristeza, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestra familia. Si tuvieran que partir de esta tierra en la condición en la que están. Pero tenemos promesa que Dios dice que Él salvará a nuestros hijos. Debemos predicarle el evangelio. Aunque lo rechacen, debemos hacerlo. Debemos hacerle ese llamado a la humanidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino y es una gracia, mis hermanos, que no la merecíamos. En otros tiempos, cuando estábamos bajo la ley, cuando la ley opera, porque la ley está ahí, pero es para los transgresores, para los que no tienen a Cristo. Y nadie, humanamente nadie puede cumplir la ley. Y no importa lo que digan, yo guardo tales mandamientos, yo guardo sábado, yo hago esto. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley. Si hoy somos salvos es por gracia. Pero la ley exige la paga del culpable. Y aquellos que no están en Cristo están bajo la ley. Dice la palabra para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. En este versículo, hermano, vamos a analizar el tiempo que hoy estamos viviendo. Estos días, este lapso de tiempo de diciembre a las primeras semanas de enero. Estos son los tiempos donde debemos ser sabios. Estos son los tiempos donde debemos recordar ese sacrificio a precio de sangre que Cristo hizo en la cruz para limpiarnos. Estos son los tiempos donde debemos entender que nos pasamos el año predicándole el evangelio a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Pasamos años hablándole de Cristo, invitándole a la congregación, invitándole a oír el mensaje del evangelio, pero están muy ocupados y no pueden. Pero ahora ellos quieren que nosotros vayamos a su terreno.
Estos son los tiempos donde ellos van a invitarnos, porque es una cena familiar, porque simplemente es un compartir, porque tú siempre vives alejada. En esta ocasión ven, aunque sea. Y no está malo. Diríamos, sí, pero es verdad, porque la familia. Ahora bien, lo que tu familia hace le agrada al Señor. Lo que como tu familia vive, Dios lo ve de buena manera. Y si ya Dios pagó un precio de sangre, te limpió, te restauró, te sacó de esa vana manera de vivir en el que vivía en otros tiempos, ¿tú crees que a Dios le puede agradar que tú hoy te involucres con esos mismos movimientos que hoy ellos hacen? Esas actividades que saben, pero que somos familia, que ahora sí recuerdan que somos familia. Ahora sí quieren hacerlo, no, porque tú eres quien te ha alejado. Lo que pasa es que nosotros vivimos para agradar a Dios. Nosotros vivimos para agradar a aquel que fue a la cruz, que nos limpió, que pagó con precio de sangre nuestra salvación, que nos compró. Cosa que oiga, la Biblia dice que si acaso muere uno por un impío, pero por un enemigo, como éramos nosotros de Dios, y Él murió por nosotros, y Él fue a la cruz por nosotros. Para que hoy en día nosotros, no, porque tú ves, eso no es nada, vamos. Y después que están allá, no, porque eso es un trago, mira, eso es sidra. No, eso es como un jugo de manzana. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que una mosca en el perfume del perfumista, o sea, una locura, un momento de debilidad, que nos deslicemos. Y le aseguro algo, mis hermanos, podríamos compartir y podemos compartir, pero a la menor que usted haga así, ellos mismos son los primeros que se van a levantar, y eso que es cristiana. Entonces, mis hermanos, debemos ser sabios y entender que el príncipe de este mundo, el príncipe que reina en los aires, tiene sus agentes ahí para atacarnos, para señalarnos, para enjuiciarnos. Pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado justo. Pero tratemos de no caer, de no deslizarnos, para no tener ese sufrimiento, ese quebrantamiento, ese dolor. Cuando Él en su palabra nos vive advirtiendo, nos vive diciendo que nos cuidemos, que estemos atentos, que oremos, que velemos, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque lo vemos de una manera muchas veces sana, no, porque ellos saben, y es verdad, hay mucha de nuestra familia que siente ese respeto hacia nosotros. Y incluso usted lo ve, que si estamos en una actividad y hay alguien que te conoce o que se quiere pasar de contento, le dicen, no, con ella no. Tú sabes que ella es cristiana, déjala tranquila. No, déjenla ahí. Pero no estamos para agradar a los hombres, como decía la lectura de la hermana Sandra. Estamos para agradar a Dios. Debemos ver todo a través de la vista, de la mente de Cristo. ¿Se complace Dios que yo vaya a esa actividad? ¿Se complace Dios que yo escuche las conversaciones que ellos tienen entre sí? Es algo que debemos pensar, mis hermanos, analizar. Dice el versículo 3, vuelvo a leerlo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, vivimos un tiempo con ellos. Muchos vivimos 20, 30, 40 años con ellos, viviendo eso mismo. ¿Por qué ahora que Cristo ha hecho tan gran sacrificio? ¿Por qué exponer no nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, no la perdemos, pero sí exponer nuestra vida santa, justificado, que agrada a Dios, que Dios nos ha apartado para Él, para adorarle, para glorificarle, y por un momentito para compartir, deslizarnos? Entonces, mis hermanos, dice que en esos tiempos andábamos en todo eso, en lo que el mundo anda hoy. Pero si ya Cristo nos limpió,
Entonces no seamos, como dice la Biblia, como el perro que vuelve al vómito. Porque lamentablemente el caso, usted lo ve que lo invitan, sí, porque quieren compartir con usted, porque somos familia, porque de verdad, de una forma u otra tenemos que reconocer, se rompió el lazo, son familia de sangre, pero nuestra familia, hemos sido adoptados por Cristo, ahora nuestra familia es la de Cristo, y nuestra familia vive para adorar, para exaltar a Cristo, esta que Cristo nos ha dado. Y sí, ellos son familia, pero tenemos que recordar que solo hay dos caminos, el de Cristo y el del enemigo. Y si no le sirven a Cristo, no podemos acomodarle, le sirven al enemigo. Queremos que nuestra familia sea salva. Queremos que Cristo en su infinita misericordia derrame gracia sobre ellos. Pero mientras eso ocurre, debemos cuidarnos hasta de ellos mismos. Debemos estar apercibidos. Porque es que el enemigo anda buscando a quien devorar. Y siempre se relata que cuando un león anda cazando, él observa quiénes son las fuertes, quiénes son las débiles, quiénes son los cachorritos. Pero él no le cae atrás a los que son fuertes. Él acecha y poco a poco va sacando a los débiles, dejándolos fuera de la manada, para cuando estén alejados, entonces atraparlos. La palabra está aquí, mis hermanos. Pablo siempre le hacía esa exhortación, que nos cuidemos, que nos preocupemos, que velemos, que nos mantengamos sobrios, velad y orad, decía Pablo, dice Pablo. Entonces, de igual manera, si tanta advertencia, ¿por qué? Porque el enemigo ataca cuando nos debilitamos. Cuando hay una baja espiritual, cuando hay poca lectura de la palabra, cuando hay poca oración, nos estamos debilitando. Porque la Biblia dice que las palabras son nuestra fortaleza. Y si no estamos orando, si no estamos leyendo la palabra, nos estamos debilitando. Aunque usted diga, no, yo hoy no la leí, pero yo tuve... hay que leer las palabras. Hay que llenarse de ellas, porque son las únicas que nos pueden ayudar en los momentos de tribulaciones. Dice, a esto os parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Cuando no queremos caminar ni navegar sus aguas, nos señalan, nos acusan, dicen muchas cosas de nosotros, pero glorificamos a Dios si lo hacen mintiendo, porque eso es parte. Eso es parte del crecimiento de nosotros, de adquirir madurez, escuchar sea hermano, sea papá, sea mamá, hablando mal de nosotros. Y nosotros entender que el enemigo pone esas palabras en ellos. Y que lo que tenemos que hacer es orar para que ellos vengan a los pies de Cristo. Para que ellos entiendan que fuera de Cristo nada pueden hacer. Y que aunque a estos días, lamentablemente, ellos supuestamente adoran al niño Jesús, pero aborrecen al hombre, al Cristo que murió en la cruz. Miren la ironía. Ellos van a celebrar el nacimiento del niño, pero rechazan al único Salvador del hombre. Y no obstante eso, mis hermanos, no solo se han hecho se han cegado tanto en su propio entendimiento, se han hecho sabios en su propio entendimiento, que visten un muchachito que no se sabe, señores, por Dios, lo que es. Lo visten, el divino niño, pero lo visten de rosado, le pintan los ojitos, le pintan las uñas. ¿Qué es en definitiva, niño o niña? Y aún así no entienden la idolatría. No entienden la maldad. No ven cómo el enemigo los usa. Cuando Cristo vino, creció en sabiduría, en conocimiento, en la palabra de Dios. Y nos dio vida en abundancia. Pero prefieren adorar al niño.
pero lo entendemos porque son muertos espirituales que necesitan escuchar las palabras del evangelio para que reciban vida y vida en abundancia, para que sean restaurados, para que esas mentes cauterizadas y muertas por el pecado, la maldad, puedan recibir vida. Pero es en Cristo que la tienen, es en Cristo que pueden recibir. Cuando en Egipto se le dijo, se le habló de la muerte de los primogénitos, dice que el ángel pasaba y donde no estaba esa marca de la sangre, había llanto, dolor y quebranto. Así está la humanidad hoy en día. Cada vez que ese ángel azota, hay llanto, dolor, quebranto. Pero donde estaba esa sangre, donde estaban esos linteles cubiertos con la sangre de Cristo, aunque ellos no lo veían, pero estaba ahí. Estaba ese poder, esa autoridad que no permitía que ese ángel entrara. Así hoy en día, cuando los desastres, todas estas cosas que acontecen, pasan, el mundo se desespera. Si usted ve que tiembla la tierra, están todos al grito tembloroso. Mas nosotros estamos tranquilos, confiados, porque sabemos que son acontecimientos que ya la Biblia lo ha hablado. Si la muerte toca las puertas de ellos, o la enfermedad, no la muerte, la enfermedad, usted lo ve que se están volviendo locos, están en un desastre, le dan un diagnóstico y quieren brincar para arriba. Nosotros los recibimos con igual regocijo, porque sabemos que si nos toca partir, nos vamos con Cristo. Y si Él viene, nos vamos con Cristo. Y en Cristo descansamos, porque Cristo es nuestra paz, nuestra salvación, nuestro gozo. Por eso, mis hermanos, son tiempos peligrosos. Se aproximan. Estamos en días donde debemos velar y orar. Y sí, la familia está ahí. Hay muchos días para visitarlo. Hay muchos días para predicarle. Porque hay algunos que usan esa estrategia. Ven, que vamos a hacer la cena para que tú tengas la lectura de la palabra, para que tú nos hables. Pero en ese momento, y después que uno le da el verso bíblico, suban el radio. No, mis hermanos, vamos a ser sabios. Que ese sacrificio en la cruz, que esa sangre derramada en la cruz, debemos de honrarla. Debemos darle gloria a Dios. Debemos levantar nuestras manos y agradecer tan gran sacrificio inmerecido, porque no lo merecíamos, pero a Él le plació y derramó gracia. Y de los confines de la tierra, del mar, de donde fuera, nos llamó, nos limpió y nos vistió, dice que con lino fino. Nos ha hecho llamar sacerdotes. Somos una herencia, mis hermanos, incorruptible. Nosotros no pertenecemos a este lugar, a este mundo. Debemos honrar ese sacrificio. Y aunque nos señalen, aunque nos vituperen, gocémonos y alegrémonos. Pero sí, vamos a hacer lo que le agrada a nuestro Dios, no lo que le agrada al hombre, no lo que le agrade a un puñado de personas enemigas de Dios. José en una ocasión dijo: líbreme, Dios, líbreme de pecar contra mi Dios. Así debemos nosotros pensar también. Líbrenos, Dios, en estos días de seguir la corriente de este mundo y fallarle a nuestro Dios. Sí, nuestro abogado, pero tratemos de no sufrir la consecuencia del pecado. Que el Señor le prosiga bendiciendo, y el hermano pastor con Dios y con nosotros.